El miedo es oscuridad, no tiene existencia propia, es la ausencia de amor. Lo mismo que la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el momento en el que tú pones luz, ¿dónde está la oscuridad? Nos pasamos la vida luchando contra la oscuridad. Lo que hay que hacer es llevar luz. Doctor Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig, pide un aplauso para el doctor Puig. ¿Existe la fórmula de la felicidad? Soy Mario Alonso Puig. El doctor Mario Alonso Puig, especialista con 26 años de ejercicio en cirugía general y del aparato digestivo, experto en el mundo de la inteligencia y la cognición humana, conferenciante y escritor. Es fellow en cirugía por la Universidad de Harvard, miembro del Club Harvard España. Ha dedicado gran parte de su vida a explorar el impacto que tienen los procesos mentales en el despliegue de nuestros talentos y en los niveles de salud, de energía y de bienestar. ¿Quién soy? Porque si tú descubres quién eres, sabrás perfectamente de dónde vienes. Y si sabes quién eres, sabrás perfectamente hasta dónde puedes llegar. ¿Y por dónde se empieza ese viaje? El ego es el centro de una circunferencia. Nadie más cabe ahí. Una elipse tiene dos centros. Tú y yo. Fíjate, no he tenido que desaparecer yo para que entres tú. Hay un espacio para los dos. ¿Y qué sucede ahí? En nosotros. La única manera de acabar con el estrés en tu vida es oliendo las margaritas por las raíces. Es decir, estás bajo tierra. Porque el estrés es lo que nos ha mantenido vivos a lo largo de toda la evolución humana. ¿Crees que es correcto perseguir la felicidad? Yo creo que es absurdo perseguir la felicidad, porque es como si yo persiguiera mis ojos. Pues ya los tengo. Si nuestro ser es amor, entonces ya somos felices. La pregunta es, ¿por qué no lo vivimos? Porque le hemos dado la espalda al amor. ¿Tú, Mario, crees en Dios? Me sucedió algo que no se puede escribir con palabras. Me recuerda mucho a eso que conocen como el estado de flow. De Mihail Csikszentmihalyi. Sí. ¿Hasta qué punto es cierta la frase de Henry Ford de tanto si lo crees como si no lo crees, en ambos casos estás en lo cierto? O sea, ¿hasta qué punto crees que lo que creemos lo creamos en la realidad? De hecho, en uno de mis libros, en Vivir es asunto urgente, utilizo creer es crear. Esa frase porque considero que es rigurosamente cierta. Vamos a ver. Primero, diferencia entre un pensamiento y una creencia. Los pensamientos son conscientes, las creencias son inconscientes. Y como decía José Ortega y Gasset, el gran filósofo y periodista español, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. La forma de creer lleva una forma de mirar. Hace 500 años la gente creía que la Tierra era plana. Cuando miraba el horizonte, ¿qué veían? ¿Un continente? No. Veían en su imaginación un precipicio lleno de monstruos. Cuando miraban al sol, ¿qué veían? Un sol que se movía, que creían que el sol se movía. Claro, si tú crees que detrás de la línea del horizonte hay un precipicio lleno de monstruos, ¿quién se va a adentrar ahí? Un loco como Cristóbal Colón y sus marineros. Por tanto, lo que tú crees se convierte en tu forma de ver. Tú cambias una creencia y cambia tu forma de ver. Hay creencias muy distorsionadas, muy limitantes, que crean realidades a las personas sencillamente para coincidir con lo que esa persona cree. Os voy a poner otro ejemplo. Yo sé que os gusta mucho la ciudad de Nueva York, ¿correcto? Si tenéis ocasión, hay un lugar en Nueva York que es el Museo de Historia Natural. Es impresionante. Estaba lamentablemente muy cerca del lugar, o relativamente cerca del lugar donde mataron a este músico espectacular John Lennon de los Beatles. Hay una sección dedicada a Margaret Mead. Margaret Mead fue una increíble antropóloga norteamericana con un valor extraordinario, que fue capaz de viajar donde nadie viajaba, un poco como Richard Attenborough, que ahora tiene 90, el último documental lo hizo con 93 años, el último que yo recuerde, pero que ya siendo muy jovencito iba a sitios que no había ido nadie, ¿no? Entonces, Margaret Mead con un grupo de científicos se fue a la Melanesia. La Melanesia es un archipiélago en el Pacífico cerca de la Polinesia. No había ido ni el tato allí. Entonces llegan a una isla y se encuentran una gente
absolutamente amorosa, que les reciben, claro, nunca habían visto a alguien así, ni con su forma de vestir, ni con las cámaras, no sabían ni lo que era aquello. Pero bueno, pero de esto que dices, me los llevo a mi casa, porque son todos maravillosos. Bueno, pues sacan información de esa tribu, recordemos que ella era antropóloga, tal cual, y se van a otra isla, estaban visitando lugares, a otra isla, no me acuerdo la distancia, pero no muy lejos de allí. Oye, y pasan realmente miedo, gente ultra agresiva, recelosa y tal, y se ponen a investigar cuál es el origen de conductas tan distintas. Y lo descubren, era una creencia. En la primera isla, en la primera cultura, desde pequeñitos les decían que las personas eran buenas, que siempre había alguien un poco más así, pero que las personas eran buenas, que si las tratabas bien, que si las ayudabas, ellas te iban a devolver lo mismo, y que el encuentro era la clave de la supervivencia y de la felicidad. En la otra, justo lo contrario. No te fíes de nadie, la gente es mala. Habían creado dos mundos diferentes. ¿Por qué? Porque creían dos cosas completamente distintas. Entonces, por supuesto que sí. Y luego, además, eso entrando en el campo más visible, pero si entramos en el campo metafísico, cada vez hay más, como diría, como más inclinación o más apertura a pensar que algo sucede cuando uno cree determinadas cosas para favorecer que eso se manifieste en su vida. ¿Y piensas que la autoconfianza va de la mano? ¿Va de lo que te han dicho de pequeño, va de lo que te has repetido? ¿O va más unido a los hechos que hacen que demuestres que tú eres válido? Bueno, ese es un buen punto. Es decir, hay que distinguir diferentes cosas. Primero, el autoconcepto es cómo te ves. Y la autoestima es cuánto te valoras. Quien tiene un buen autoconcepto normalmente tiene una buena autoestima. Quien tiene un pobre autoconcepto tiene una pobre autoestima. Claro, nosotros cuando somos chiquitines realmente no sabemos quiénes somos. Entonces la pregunta es, ¿quién soy? Vas conociendo quién es el mundo, las cosas que queman, esto no puedo, las cosas frías, esto tampoco. Pero claro, entonces los demás nos convertimos en espejos de ellos. Y al convertirnos en espejos de ellos, los demás al convertirse en espejos nuestros, vamos creyendo que somos en base a cómo ellos nos ven. Por eso decía uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Emerson, decía, la mayor desgracia de un ser humano no es morirse, es no encontrarse en su vida a nadie que le ayude a lograr lo que es capaz de lograr. Es decir, que se encuentre con esa mirada afectuosa, apreciativa, que te haga sentirte capaz y valioso. Entonces, por supuesto que el entorno cultural hace mucho. También hace mucho la forma de interpretar las cosas. Hay personas que tienen una tendencia mayor a interpretarlo desde un ángulo negativo y otros desde un ángulo más positivo, ¿no? Entonces, eso también afecta. Y tiene una importancia extraordinaria porque tanto la autoestima como el autoconcepto van a informar todas las decisiones. ¿Me merezco esto o no? Haces una consulta. ¿Puedo con esto? No. Haces una consulta. Tú no eres consciente que estás haciendo la consulta porque es un proceso inconsciente, pero tú te vas a sentir con confianza o no dependiendo de la respuesta que encuentres. Es la cosa más importante. Nosotros hicimos un programa online que es Conecta con tu mejor versión y fortalece la autoestima, precisamente porque nos dimos cuenta de la cantidad de personas que valen una barbaridad, pero en la vida no disfrutan del éxito que podrían tener porque siguen creyendo que no lo merecen. Os voy a poner un ejemplo muy duro, ¿eh? Este es muy duro. Hay personas que han nacido en entornos familiares muy complicados, muy violentos. Estos niños, estas niñas pueden llegar a creer que el maltrato que reciben es porque se lo merecen y no porque sus padres están mal. Imagínate o imaginaros lo que es arrastrar encima esa sensación de culpa cuando no has tenido que ver en eso. Entonces, fijaos hasta qué punto la autoestima
Es una creación que el ser humano hace una creación mental, pero que luego es la que decide cómo te va a ir en la vida. Por eso cuando me dicen ¿cómo mejorar la autoestima? Pues yo suelo decir una cosa que es muy sencilla. Cuando cometas un error, claro que tienes que decir que has cometido un error, o sea, no es anchas Castilla, aquí todo vale, pero nunca te ataques personalmente. Yo tengo una frase que es, ¿cometes una torpeza? Mario, has cometido una torpeza, pero eres mucho más grande de lo que crees. Porque si yo digo, Mario, eres torpe, estoy dañando la autoestima. Si digo, has cometido un error, pero eres mucho más grande de lo que crees, y decir que que todas las personas, por inteligentes que sean, por capaces que sean, por voluntariosas que sean, pueden cometer errores. El problema es cuando lo llevamos al verbo ser. Has cometido un error, eres un fracasado. No, eres mucho más grande de lo que crees. Y en cuanto empieza a mejorar la autoestima, cambia la vida.